Muchísimas gracias por la invitación, Denise, Virginia, y bueno, muy especialmente a vos, Silvana. Para mí es un lujo total y bueno, voy a leer. Esto inicia con un epígrafe que sería Uk Runas Casca, que del quechua sería una traducción de Érase un hombre. La publicación de Runa, texto singular que contradice el consenso que ha hecho de Fowell el paradigma de cierto realismo contemporáneo, adquiere toda su potencia de signo extraño si se lo considera como algo más que una mera fabulación, en la que se recrea un tiempo, una edad, antes de la escritura. Porque de hecho su lirismo conceptual hace de la historia y de las declinaciones en que la historicidad es teorizada el magma que toma forma en este relato, que tal como ocurre en otros experimentos fowellianos, conjetura un antes, un después, un mientras tanto o un desvío de las grandes gestas, de la documentación oficial que otorga pruebas de verdad a la ficticia realidad. Y acá hago una breve nota al pie. Ese es el título al cual estaba aludiendo Mario, ¿no? Ese es el ensayo que publica Fowell en la revista Vigencia en 1981, La ficticia realidad, que acompaña el ensayo de Aira, ¿no? Novela argentina, solo una idea. Sigo. El tema de Runa es, en efecto, la potencia ancestral del relato, aquella que permite distinguir los modos verdaderos o artificiales de nombrar el mundo, la naturaleza, las relaciones humanas. También las capacidades interminables, las canciones interminables que sirven para contar desde los granos de maíz a los astros del cielo. Este extraño relato recuerda que existe un tipo de literatura hecha con restos, con los fragmentos de lo que alguna vez fue el arte moderno de narrar. En lugar de grandes hazañas, personajes de profundidad psicológica y narraciones elaboradas como postulación de una historia con mayúsculas, en la que fluye el destino social, se elige un camino menor, en el que la épica se desgarra y se instala una lengua inmediatamente política. Una escritura que al fracturar la vocación mimética da forma a un régimen expresivo para discurrir en torno al poder y la violencia, para exponer su cruda materialidad contra los consensos estéticos, informacionales o políticos que apuntalan las democracias liberales del presente, en especial cuando el propio entramado democrático se demuestra frágil y al borde de su colapso. Un detenimiento posible en este itinerario señalaría una serie de textos donde la imaginación literaria explora formas comunitarias arcaicas, o bien enfrentadas a su desintegración, para incluso diseñar una poética que actúa como imagen especular del presente en el registro de la ruina y el primitivismo. Tal sería el caso de Runa, texto que junto con Plop, de Rafael Pinedo, y algunos títulos más, entre ellos, por ejemplo, Rosa Mística, de Marosa, inauguraban el catálogo de la editorial Interzona. Y esto corroborado también en una charla que tuvimos con Damián, ¿no? En efecto, esa novela, me contaba Damián Ríos, esa novela la tenía, ¿sí? Y la llevó a... Bueno, se la editó él, ¿no? Fue como el inicio de ese proyecto editorial. Es posible conjeturar que durante los primeros años del siglo XXI, inmediatamente después de que la Argentina atravesara un estado de crisis generalizada que pulverizó la moneda, la representatividad institucional y condujo a una aguda crisis social, emergió desde la imaginación narrativa una mirada sobre la disolución de las comunidades. Una investigación fundada a la invención literaria en torno a sociedades sin escritura, sin Estado, ajenas a la modernidad y sus fantasías del progreso ilimitado. Leídas en serie, Runa y Plop son las dos caras de un díptico. Una mira al pasado, al fondo inmemorial del tiempo, explorando los rasgos míticos, sino directamente mágicos, que rodean al nacimiento de la cultura, aún en la ausencia de todo registro escrito, de toda tecnología de la documentación y la medición del tiempo. La otra es una pesadilla posapocalíptica, la concreción de una distopía en un incierto futuro donde el colapso ya ha tenido lugar y solo quedan ejercicios de supervivencia. En ambas novelas parece ejecutarse a través de un laconismo narrativo que no desprecia la vocación poética,
una imagen alucinada de la antropología, la perversión literaria de un saber aprendido por ambos, tanto por Pinedo como por Fouil, en dos momentos distintos, sí, pero por ambos, en la lectura de Claude Lévi-Strauss. Este ajuste de cuentas con las ciencias sociales, con sus dispositivos de análisis, con el léxico que dominó la reflexión durante buena parte del siglo XX y que cristalizó en la inteligencia analítica del marxismo, una filosofía que se llamó a construir una base científica para el conocimiento de la historia, es lo que se lee en el prólogo explicativo del propio Fouil y que luego resuena en la interpelación que la voz del relato alza hacia un enigmático ustedes. Nosotros, los que hemos caído del otro lado de la ficción de la técnica. Nosotros, los de El País de las Piedras Brillantes. Los que usamos cajas para guardar la voz. Los que pintamos el ruido de las palabras en cajas de anotar. Los que podemos explicar el porqué de las cosas, pero que hemos olvidado cómo nombrarlas. Contra la historicidad cientificista, Runa crea en el más pleno sentido de la poiesis una lengua. Encuentra en la forma de una novela anómala la maquinaria más propicia para el pensamiento literario, para la construcción de una ficción especulativa sobre las llamadas sociedades ahistóricas, es decir, anteriores a lo que la teoría crítica identificó con el largo proceso de la lucha de clases y que el sentido común de mediados del siglo XX circunscribió en el concepto de sociedades prehistóricas y, por lo tanto, cito, llamadas a desaparecer sin dejar testimonio escrito. En este preciso sentido, Runa se presenta como la escritura de una imposibilidad. Imaginar un relato para aquello que permanece del otro lado de la historia occidental, detrás de su veladura semiológica, inaccesible a su voluntad de registro, catálogo y dominio por medio de la letra o sus diversas tecnologías. El proceso al que refiere sintéticamente el prólogo, la compilación de escritos sobre acontecimientos, no es otra cosa que la codificación de la experiencia, la irrupción de la letra en el claro del bosque metafísico para definir el alcance de lo humano, de sus relatos y sus poderes, y que el artificio literario hace presente y pensable. En tanto, si hay una civilización, sugiere la ficción fouiliana, esta se define por su compulsión a la escritura. Cito un fragmento del prólogo. Hay una civilización que escribe. Esto no hace a sus miembros mejores ni peores que otros, pero sin duda los hace de una manera en que su escritura jamás terminará de dar cuenta. Somos otros, somos los hombres hechos, los hombres escritos que se aprontan a terminar de escribir sobre el mundo los trazos caprichosos de su civilización. Casi no queda en el planeta un espacio en blanco que no hayamos estropeado con nuestras pretensiones y nuestra desmedida significación. Si lo hubiera, ya nadie sabe dónde está, de modo que no hay mejor alternativa que inventarlo. Runa es el resultado de esa invención. Regreso al primitivismo que tiene como punto de partida y llegada una conjetura sobre la lengua, es decir, sobre los modos de nombrar las cosas y sus relaciones. También el despliegue de imágenes que procuran pensar y extrañar la vida en comunidad, apelando a una imaginación arcaica, obliterada por la máquina civilizatoria y la pretendida supremacía de la escritura alfabética. Contra esa inteligencia doctocéntrica, Fouil compone una ficción que hace visible lo invisible para el saber histórico. De ahí que la prosa de Runa, el laconismo de sus capítulos breves, trame un regreso a ese estado en que la palabra se reduce y condensa hacia el rudimento, a la figuración de una edad de piedra juzgada ágrafa desde la consideración antropológica y la ciencia lingüística. De hecho, en las primeras páginas leemos: al principio, la lengua debió haber sido rudimentaria, pero pronto evolucionó. Entonces a los hombres les dieron nombre y esa fue la primer cagada. Este inicio hace patente la hipótesis que recorre cada escansión del texto y resuena hacia otras zonas de la obra fouiliana. El lenguaje encarna el primer dispositivo de elaboración de una tecnología antrópica, que no es otra cosa que una máquina de producir poder y subordinación.
De ahí que la lengua no pueda considerarse nunca como el medio inocuo para el transporte de mensajes o afectos, sino el más antiguo dispositivo de captura, de medición, de producción metafísica y por lo tanto de historicidad, cuyo resultado es el ancestral proceso de hominización. La lengua, escribe Fowell, crea las relaciones entre casi todas las cosas y por lo tanto, pienso, establece el parámetro de lo humano que se vuelve demasiado humano. Sin embargo, Runa parece sugerir que antes del logos y del mitos, probablemente en la misma era en la que el fuego reunió a las primeras tribus, la lengua dio inicio a una larga cadena de invenciones que como gran artefacto de significación ha creado la fractura, el abismo, la distancia entre los seres parlantes y el mundo. Sobre esta evaluación de inspiración antropológica se teje esta ficción que regresa al fondo oscuro de la historia, puesta en escena que recuerda el hecho elemental de que una lengua no solo significa, no es un mero código abstracto de representación, sino una pragmática discursiva de efectos sociales, porque en definitiva es la propia lengua la que crea a los hombres, órgano anfibio que, tal como recuerda el prólogo de Vivir afuera, nombra tanto el adentro, corporal y orgánico, como el afuera verbal que enlaza el socius. Entonces, quizás sea posible considerar a Runa como el ejercicio de una arqueología literaria, despliegue de una sociología conjetural que imagina la emergencia de la cultura como invención de una comunidad. Deriva que imagen tras imagen regresa a la ancestral reunión de unos grupos humanos dispersos y arrojados en la intemperie, desde las rocas de Escandinavia a las cuevas de las manos en Río Pinturas, desde Toquepala a Vigostrop. Imágenes arcaicas contra la mímesis. Los 72 breves capítulos que ensamblan el libro no se encadenan a través de los rudimentos de las fábulas. No hay progresión, causalidad o intriga. No hay héroes ni psicología. En su lugar, los textos que integran el libro indagan la disposición del saber, la división de las ocupaciones, la aplicación de la ley, la interpretación de la naturaleza y, de modo programático, la función de la palabra y los relatos en el centro de esas vidas antes de la historia, interpelando a través del ustedes y del deliberado anacronismo a la modernidad literaria. Esta escritura rúnica dibuja sobre las páginas de una novela contemporánea la correlación entre el lenguaje, como matesis organizativa, el poder y las tecnologías de la fabulación. Por esto, Runa también es un ensayo sobre las modulaciones del arte de narrar cuando se elige un registro minoritario, alejado de la épica novelesca, y en su lugar se elabora un lirismo conciso, compuesto de figuras trabajadas en su rusticidad, en un léxico parco, repetitivo, contrahistórico. La poiesis de esa comunidad imaginaria, del país de las enramadas y los fuegos, insiste en recordar a la lengua menos como la marca de una identidad humana que como signo material, depósito de un valor, principio de toda transacción simbólica. Glifo de piedra con su peso y su forma, que subraya la artificialidad irreductible de toda herramienta. Así, al especular sobre esos modos de vida en estado precivilizatorio, la narración se desenvuelve en un tiempo remoto donde algunos personajes, apenas aludidos en nombres misteriosos, Om, Aum, los sabios, los jefes, las viejas, discurren sobre los dictados de las leyes a partir de la lectura de las estrellas, la vida natural, la supervivencia, la guerra o el canto en la fiesta ritual. Estas son las escenas de una novela que reinventa un tiempo antes de la teleología moderna para proyectar la imagen apenas reconocible de un origen antes de la imposición de una racionalidad y una mesura. En su lugar, las figuras conceptuales y conjeturales de la narración dan lugar a la expresión de una escritura condensada, runa que opera contra el relato de la historia. Con todo, el texto se obstina en señalar los contornos que hacen posible la construcción de una comunidad en la que el poder, la violencia y la literatura forman parte del mismo edificio social, tal como expresa la canción traída. Cito: lo que dice la canción de fiesta.
Guerreros matan, buzos atrapan, las viejas mienten, los bulag saben contar. Descripción poética o desvarío, la creación literaria se ofrece como exemplum de las arbitrariedades urdidas en el lenguaje. Ya se trate de una mera transacción comercial o la creación de una cosmogonía, la planificación de la guerra o una teoría política sobre el Estado, el texto de Fowell se propone hacer visibles los lazos que unen el universo simbólico y lingüístico con la materialidad corporal que lo sustenta. Saber contar es, ante todo, un uso de la lengua, un ordenamiento impuesto a la secuencialidad del tiempo. De modo que no hay ficción que no sea una imagen deformante, proyectada contra el discurrir de una tradición, el resto escriturario de una voz y su resonancia corporal. El breve poema incrustado en el capítulo La canción traída no hace sino estilizar en la forma de esta lírica rudimentaria los efectos de una distribución simbólica, la división política de la vida, que la ficción exhibe sin reparos, pacto fundacional inscripto, aunque ocluido y olvidado, en toda comunidad. En tanto es la perpetuación del lazo comunitario, de la tribu, de sus tabúes y tótems, lo que marca el pulso narrativo y poético de Runa. Hacia el final del relato, el capítulo Lanzas de ramas de árbol rojo presenta la descripción de ese momento en el que la herramienta se transforma en la garantía de la supervivencia, en el suplemento humano de una violencia perfeccionada, pero también en el signo de la reproducción social y de las técnicas que permiten consagrar ese status quo. Sin embargo, de la descripción minuciosa sobre la manufactura de las armas y el conocimiento meticuloso de los árboles del bosque, se pasa a la animización de cada flecha, a la exaltación de una singularidad que no conoce la estandarización ni siquiera en los objetos. Con todo, lo inesperado no es esta yuxtaposición entre la técnica y una visión encantada del mundo, sino que la narración vire a partir del carácter inmutable de la materia hacia la consideración del tiempo y la perpetuación de la comunidad. Cito: habían pasado muchos veranos, del enemigo muerto quedaban unos pocos huesos y los animales se habían comido hasta los cueros y las pieles de sus abrigos. Pero la lanza seguía siendo igual y la misma. Lo mismo pasa cuando un viajero viejo vuelve después de muchos inviernos al país de la arena o a las tierras de atrás de la montaña. Ninguno de los guerreros y los jefes que conoció está ahí. Todos murieron, pero todo sigue siendo igual. Los jefes mandan y ordenan los repartos para que la fuerza de ningún hombre pueda torcer la fuerza de todos y el pueblo dure, aunque todos los hombres y los jefes estén muertos y vivan y manden los hijos y los nietos que hayan crecido. Así como el arte de narrar garantiza la sobrevida de la experiencia a través del relato de hechos acomodados a la escala humana, la reflexión que se disemina desde el prólogo hasta el final del Runa parece apuntar hacia aquellos signos que van mucho más allá de la presentificación individual de los sujetos que hablan y escriben. Frente a la ilusión moderna del individuo, de su autoconciencia e identidad, estas imágenes ahistóricas parecen abrirse hacia otra dimensión, una que ya no responde a la clausura de una cronología que hace consustancial el discurrir de la escritura alfabética con la flecha del tiempo. Así, frente a la fatal secuencialidad sintagmática apoyada en cronos, la especulación ficcional convoca imágenes que, por ausencia de escritura, habrían poseído otros modos, probablemente cíclicos, para mensurar la vida, la muerte y los acontecimientos. Por esto, la reflexión sobre el paso del tiempo y la vida en común actúa en la ficción fowelliana como hipótesis sobre las estrategias ancestrales en las que el socius garantiza su perpetuación. La fuerza, es decir, el poder, adopta una fisonomía que más allá del tiempo y va más allá de las vidas individuales. Para que el pueblo dure, se impone un orden trascendental, un ejercicio de soberanía que atraviesa los cuerpos y los abre al ser en común.
Esta mirada sobre el poder como estrategia de reproducción otorga a la novela su condición ensayística, su fisonomía de pensamiento lírico, asistemático, al interior de la escritura literaria. Runa parece sugerir, entonces, y para terminar, otra idea de la ficción. Si el arte de narrar es un artificio que la voz impone a la temporalidad del suceder, un modo de hendir el tiempo, entonces su alianza con la escritura alfabética, luego de milenios de oralidad, la compromete con el destino logocéntrico de la metafísica occidental. Por el contrario, retroceder a la edad de piedra a través de runas, en su acepción quechua o germánica, que incluso antes de ser una palabra fowiliana sugieren un más acá de la letra, implica borrar la marca de los grámata. Involucra otro modo de pensar el arte literario, una escritura inmanente, cíclica, sensible a los acontecimientos, labrada en la piedra o dibujada en el fondo de una caverna. Gracias. Bueno. Hola, buenas tardes. Gracias Silvana, Denise, Virginia por la invitación a lo que ya es un clásico, ¿no? Y no dejo de pensar cuál será lo que convoque el año que viene. Le puse de título Ser vivo, neoliberalismo y subjetivación. La literatura de Fogwill funcionó como un sensor privilegiado para captar una serie de transformaciones de los regímenes de poder y de sentido que entre fines del siglo XX y comienzos del XXI alteraron de manera imperceptible los modos de producción de realidad y de subjetividad. Narraciones como Los Pichiciegos, Vivir afuera y La Introducción cambiaron la manera de percibir los procesos políticos, introduciendo la micropolítica en todas partes para ver y decir los conflictos desde la perspectiva de cuerpos que descifran el mundo desde su condición de vivientes. Primera parte, Verla venir, Los Pichiciegos. Todo comenzó con Los Pichiciegos, una novela que en una coyuntura saturada de entonaciones épicas y apelaciones a la patria, anticipó en clave de picaresca el sálvese quien pueda de las democracias de mercado de los años 90. Se trata de Los Pichiciegos, la novela que Rodolfo Fogwill escribió a mediados de junio del 82, en plena guerra entre Argentina y Gran Bretaña, sobre un grupo de desertores que en pleno conflicto abandonaron el ejército para montar en el campo de la excepción un tenaz dispositivo de supervivencia que les permitiera salir vivos de las islas. Novela visionaria, subtitulada Visiones de una batalla subterránea. Creo que después ese subtítulo cae en la segunda edición. Los Pichiciegos se adelantó a su tiempo no solo al prever lo que sería el retorno de la democracia después de 6 años de dictadura militar, sino también, como virtualidad, el cinismo de las políticas neoliberales y las nuevas formas de asociación de cuerpos sustraídos a las identificaciones nacionales de la Argentina de la década del 90. ¿Qué es Los Pichiciegos sino una fábrica de producir visiones y enunciados, una máquina omnívora de múltiples entradas, capaz de aspirarlo y procesarlo todo? Discursos sociales, contrarrelatos, fragmentos de prensa extranjera, jergas técnicas, catálogos de armas, dialectos regionales, saberes sensibles, protocolos de experiencia. Porque la guerra de Los Pichiciegos fue, en palabras del propio Fogwill, en ocasión de la reedición en 2006, un experimento mental, creo que Lara hace un rato nos decía esto, un experimento mental de alguien que escribe sobre la experiencia sin haberla tenido, poniendo en variación una serie de saberes del cuerpo y los poderes que lo moldean para construir con ellos, por extrapolación, una geografía del hambre, el frío y el miedo, donde la verdad tiene la forma de una visión. Esas visiones de una batalla subterránea a las que hace referencia el subtítulo. ¿Quiénes son los Pichiciegos del título? La leyenda dice que eran muertos vivos que vivían debajo de la tierra, lo cual era cierto, pero no lo de que estaban muertos. De hecho, en más de un sentido, son los vivos de esta historia, sujetos a primera vista enterrados en su cuerpo biológico, con derecho a la vida y a la persistencia, tratando de sobrevivir afuera de la ley del ejército, en una comunidad sin Estado, donde se debilitan las fronteras nacionales y sociales y se borran también las diferencias entre humanos y animales. Los Pichiciegos son unos bichos
unos topos. Sin la épica del desafío ni la retórica de la resistencia heroica, los pichis aguantan una precariedad socialmente impuesta en nombre de un cuerpo individual y colectivo que está vivo y tiene derecho a la vida y a persistir, poniendo al descubierto no solo lo que significa ser un cuerpo, a saber, una multiplicidad de relaciones con la comida, el clima, la luz, la movilidad y el reposo, la higiene, la proximidad a otros cuerpos, la existencia de sistemas sociales, sino también el fracaso y la injusticia de las instituciones de las que depende su supervivencia y que han fallado en su protección. Los pichis aguantan organizándose colectivamente en torno a un hacerse vivir que le dé a las necesidades fisiológicas más elementales una configuración política y espacial. Con sus cavidades, huecos y túneles, la pichicera no es otra cosa que una intervención en la organización espacial del poder que desfonda los confinamientos estatales. Porque al espacio regular de la tropa, donde cada cuerpo debería contar como parte de un mecanismo disciplinario, los pichis le oponen el espacio-población de la pichicera, un pozo en expansión con algo de madriguera, donde los individuos se mezclan en base a rasgos preindividuales y biológicos compartidos por todos en cuanto a seres vivientes. Todos los que están ahí tienen un cuerpo necesitado de otros cuerpos, tanto como asistencia técnica. Todos exhiben lo que se necesita para sostenerse de pie y aguantar con vida: alimento, refugio, calor, protección, medicina, aire puro. Pero nadie sabe lo que un pichi puede, ni siquiera ellos mismos. Parafraseando al Lamborghini del Fjord, el pueblo hundido de los pichis perfora con su demanda insaciable de alimentación, abrigo y sexualidad el umbral entre lo meramente viviente y lo afectivo y deseante. Como Sebas, el personaje de Lamborghini, las bases reducidas a la pura necesidad de Lamborghini, los pichis quieren que les den de comer y de coger. No piensan en otra cosa, y en ese grito furioso de los cuerpos que retumba entre las paredes de piedra de la pichicera ya se escuchan las demandas democratizadoras de los jóvenes del menemismo de los años 90, descreídos de la política electoral, abandonados a su suerte por el Estado en el campo del terror económico, las economías sumergidas, el abandono estatal y la precarización laboral. No son los jóvenes ilustrados de la primavera alfonsinista, ¿no? Los jóvenes de franja morada, ¿no? Sino los jóvenes menemistas de los 90. Buena química, vivir afuera. La literatura de Fogwill tiene debilidad por las máquinas, dice Sergio Chafek. Sus personajes saben de máquinas, de maquinarias, de artefactos técnicos, de procesos maquínicos, y saben también de mecanismos sociales y maquinaciones, máquinas informativas, burocráticas, institucionales, empresariales, militar-policíacas, hospitalarias. Saben moverse en ellas sin perder nunca de vista las relaciones de fuerza y los distintos tipos de poder que están actuando en una sociedad de dominadores y dominados, de vivos y giles, más allá de las normas y de las leyes. El turco, uno de los pichiciegos, por ejemplo, sabía de autos. Y uno no es muy distinto de un auto, dice. Explica, porque el calor acumulado no queda almacenado en ningún lado. Pasado un rato las piezas se enfrían y el calor se disipa. La física de los gases, los movimientos del calor, los cambios de temperatura, la entropía de un sistema, los modelos matemáticos sirven para describir variaciones afectivas y estados de ánimo. Los pichis extrañan el calor. Todos querían sentir el calor y acumular la energía del calor en el cuerpo hasta dejar de sentirlo, porque sos el calor, dicen, sos calor. Y el calor es aire, es el mundo nomás. La calefacción que se tapa y que termina con la vida de los pichiciegos, envenenados por respirar el aire contaminado de la pichicera, reaparece en las primeras páginas de Vivir afuera, novela publicada en 1998 por Fogwill, cuando el dispositivo neoliberal de dominación social subió del subsuelo de la guerra de los pichiciegos a la superficie de lo real público para instalarse en el Estado, vestido ahora con ropajes democráticos. Guillermo Gil Wolf, anagrama de Fogwill, uno de los borrosos personajes de la novela, con un pasado en el colegio naval y un presente de traficante de armas, vuelve de La Plata manejando un Peugeot de la gobernación. Hace mucho frío y, a pesar de que sabe de autos, no puede encender el sistema de calefacción. Sabe cómo funciona el poder del mercado por adentro, la oscura y violenta genealogía que se remonta al terror represivo de los 70 y el tipo de sujetos que se produce después de la derrota de la revolución.
Hoy, piensa, el poder se ejerce bajo la forma blanda de la economía de mercado, porque resulta, cito, mucho más práctico y menos peligroso tenerte encapuchado con un televisor, una casetera, un contrato de cuotas hipotecarias, una tarjeta Mastercard, un plan de ahorro para el auto y un montón de órdenes de viajar, de hacer, de drogarte, de divertirte. Los personajes de Vivir afuera son subjetividades sueltas, portadoras de vida que, más allá del tiempo, del trabajo y los encierros disciplinarios, fluyen por la ciudad entre controles camineros, cámaras de seguridad, de shopping, estudios de mercado, métodos científicos sociales de observación y mecanismos de control y gestión de una ilegalidad incorporada de manera difusa a la lógica del funcionamiento social. Mapa móvil de lo viviente, Vivir afuera es antes que nada una historia de cuerpos que se encuentran afectivamente en el mundo, cuyo poder de actuar aumenta o disminuye según la buena o mala química que haya entre ellos. La novela narra la formación de una comunidad provisoria y contingente que en su deriva nocturna por una Buenos Aires descentrada echa alguna que otra lucidez sobre la oscuridad de los procesos económicos. Producir es para la novela de Fogwill producir alquímicamente relaciones sociales, contagios y adicciones sensoriales de cuerpos mutuamente dependientes que a través de membranas porosas y cavidades húmedas intercambian saliva, palabras, semen, dinero, sangre, ritmos, drogas, calor, olores, enfermedades. Cartografía de los focos de poder de una época, todo en la novela es relación de fuerzas, todo es micropolítica y producción de jerarquías. Hasta en las más insignificantes, los intercambios entre los personajes, se está jugando la localización de, cito, un costoso trabajo de producción de poder sobre los otros, disperso por el campo. La sexualidad, la enfermedad, el consumo, la propia conciencia se vuelven arena de luchas microscópicas por debajo del nivel de las representaciones y de las formas. Desplazados de las clasificaciones sociales, desidentificados de su rol, los sujetos de Vivir afuera se definen por su condición exterior-interior. No hay romanticismo del margen. Vivir afuera no es vivir en un espacio exterior, sino en la cara externa del poder, en su envés. Están afuera, adentro, entrando y saliendo del territorio, circulando sin arraigo entre Barrio Norte y el conurbano, por una ciudad donde se multiplican lo que Gabriel Giorgi, sobre un fondo de vaciamiento de la autoridad y la presencia estatal, describe como zonas de incertidumbre y reversión entre interiores y exteriores históricos, sociales y políticos, entre orden nacional y transnacional, entre delito y ley, entre salud y enfermedad. El afuera es algo más que un margen, está adentro, en cualquier parte y a cualquier hora del día, incluido por medio de la exclusión, a la manera de la pelota del artículo de la Scientific American, que ayer lo citaban, que evoca al narrador que se pliega una y otra vez sobre sí mismo hasta lograr que se asoma al exterior un sector de la cara interna de la esfera bajo la forma de una incipiente lengüeta de goma roja. El adentro que pasa al afuera. Difícil no ver en esa lengüeta emergiendo del interior de un cuerpo cerrado sobre sí mismo como un exceso inasimilable la lengua viva del narrador de Vivir afuera, un órgano anfibio que en su doble condición de órgano gustativo y lingüístico, como anota el propio Fogwill en el prólogo, vive adentro y afuera, entrando y saliendo del cuerpo para gustar, explorar y significar el mundo. Última parte, así es el calor, la introducción. La máquina Fogwill registra y conecta todo con todo. Un signo puede conectarse con otro signo, pero eventualmente puede conectarse con un cuerpo político, técnico, biológico, económico, científico, burocrático. Las relaciones están por encima de cualquier interpretación. Son la vida misma y se leen en el cuerpo y con un cuerpo enlazado afectivamente con el mundo. Todo limita con todo, todo se aproxima y entra en contacto mediante una lógica del pliegue que acerca lo que está alejado por el plegamiento de una misma superficie. Como si hiciéramos un bollo con una hoja, ¿no? Y la desplegáramos, ¿no? Y todo se fracta, se refracta y se conecta. Por eso no deberíamos confundir el afuera en el que viven los personajes de Fogwill con un exterior. El afuera para ellos está adentro, según la lógica del pliegue, el doblez y la invaginación, ¿no? En los pichiciegos, para castigarlos, los calaboceaban, ¿no? Era el castigo, y los encerraban afuera, los mandaban a la intemperie, ¿no? El calabozo, que es el lugar del encierro, en Fogwill se traduce como estar encerrado afuera,
¿no? Vivir afuera es vivir en los pliegues, rodeado de dobleces que permiten seguir viviendo, respirando y deseando en medio de fuerzas inmensurables que agitan el mundo y actúan sobre el cuerpo sin pasar por el discurso ni por las representaciones. No hay todavía palabra ni imagen para eso que ondula afuera del sujeto. Fuerzas, cito, fuerzas que actúan sobre uno mismo, activando una capacidad de registrar intensidades que hace sentir a través del discurso. De un pliegue así nacen, por ejemplo, las termas de Flores, el spa de superélite para el aislamiento de los ricos que Fogwill se vio venir en La Introducción, una novela publicada en 2016 de manera póstuma, en la que Fogwill había estado trabajando hasta su muerte en 2010. En el frío de unas islas o de noche en una autopista, al volante de un auto desconocido, tratando de hacer funcionar la calefacción, un cuerpo busca calor sobre un frío de fondo que lo rodea y que lo envuelve. Cada texto de Fogwill despliega una serie de intercambios de materias y energías entre el adentro y el afuera que en buena medida devuelven la narración al fuego del que viene. En el caso de La Introducción, el calor viene de un pozo perforado a 400 metros de profundidad por el que brotan a altísimas temperaturas y presión las aguas de las termas. En serie con La Cueva de los Pichicegos, el pozo de aguas termales que Fogwill abrió en La Introducción, es un procedimiento de las ficciones de vida por el que brotan materiales y sentidos. Un pozo es un pliegue, un hueco excavado en el espacio y en el tiempo, en el que el protagonista de la historia, un cuarentón muy parecido al Wolf de Vivir Afuera, si es que no es el mismo, se introduce 2 veces por semana para relajarse, hacerse un cuerpo y darse lo que el chofer del taxi que lo traslada por la autopista oeste se representa como la gran vida. Usted sí que sabe darse la buena vida, le dice el chofer al personaje. Construidas sobre un gran depósito de aguas termales en la zona de Ezeiza, las termas son otra de las formas de ese vivir afuera que mantienen con el adentro del sujeto, del lenguaje, de la ciudad, de la sociedad, del trabajo, de la ley, mantienen con el adentro una relación de límite pensado como membrana porosa más que como muro. En el camino de una vida saludable, la exterioridad se invierte en interioridad social, lo social se hace cuerpo y el imperativo categórico de un cuerpo sano y productivo como sentido de la vida tiende a confundirse con las metas de una rutina de fitness. Entre los pliegues de la gran vida se extiende el arte literario de hacer leer y creer en la ficción, según un, cito, pacto de bienestar, eternidad y felicidad que mantiene viva la relación de los personajes con los lectores. En una sociedad donde el ideal biopolítico de bienestar, felicidad y longevidad parece un artículo tácito de la Constitución del Estado moderno, dice Fogwill, la literatura menor de Fogwill, con su régimen de sensibilidad y su tratamiento del lenguaje, es una salud en disenso con un orden médico-científico que produce cuerpos sin los cuales el capitalismo 24/7 no podría funcionar. La anécdota de La Introducción es casi inexistente, tibia como el agua verde esmeralda de las piletas del complejo. Banalidad es el término al que recurre Fogwill en el prólogo del texto para mostrar ese mínimo de historia confundida con el fluir de la vida misma que sale a la luz como forma de vida. La banalidad, dice Fogwill, ronda lo que hacen, piensan, desean y padecen sus personajes humanos del tercer milenio con deseos, acciones, sufrimientos y pensamientos que se han vuelto penetrables para técnicas de gobierno de lo vivo que actúan sobre el cuerpo e invisten sus placeres. Ya terminó. Puede entonces que el ciclo del aparente realismo anclado en la política argentina, es una cita de Fogwill, haya terminado, como dice Fogwill en un reportaje de 2006, donde pone la novela en la que está trabajando afuera del orden literario organizado alrededor de la temporalidad histórico-política de la nación. No sería el caso de La Introducción, estaríamos afuera de esa temporalidad de la novela. Pero el hecho de que La Introducción nos lleve los signos fuertes de la historia, la memoria y el testimonio, no significa que la novela deje de lado lo político. El declive de la referencialidad ideológica no es el fin de la política, sino el paso a otra política dominada por prácticas englobantes y dispositivos de control orientados sobre el cuerpo biológico de las personas y sus afectos. Estamos en un campo de fuerzas a las que Fogwill, como novelista y poeta, nunca le sacó el cuerpo y que pueden quedar escritas, dice, poniendo en juego la capacidad de la literatura de nombrar estados corporales sin nombre que en tanto eluden la vieja paleta sentimental del modernismo, angustia, amor, odio, placer, reclaman lo que Fredric Jameson ya describe como un nuevo realismo del afecto. Fogwill usó la expresión experiencia sensible para nombrar esos hilos sueltos de sensibilidad que escapa
que escapan a la significación, al habla, a la forma significante, con los que tramar otras figuras de comunidades sensibles, otros arreglos polémicos de palabras y cosas. A la captura afectiva de los cuerpos y a la administración capitalista del goce, vivir afuera opone una experiencia sensual, poéticamente inmunizada, una politización de la estética que invierte la estetización de la biopolítica y su régimen de explotación, que es tanto económico como cognitivo. Así, además de una sensibilidad, la experiencia sensible es una epistemología alternativa que, en consonancia con las grandes intensidades de la vida, se desvía de la norma para ensayar con otras distribuciones de cuerpos y espacios, con otros agenciamientos del deseo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias por... ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Ah. Bueno, muchas gracias por estas lecturas. Rodrigo, te emocionaste y la verdad que es así. Gracias, Fermín. Y esta mesa lleva por título Fowl, una provocación, y que esa idea no es casual el título, y esa idea de provocación trae la idea del provocare, del incitar, del desafiar, del llamar hacia adelante, que es un poco lo que también apareció en la mesa anterior, ¿no? La idea de Fowl adelanta, la escritura de Fowl adelanta, la sensibilidad de Fowl adelanta, o la provocación de Fowl adelanta. Y voy a traer otra vez a Horacio González, porque me parece muy interesante el ida y vuelta entre Fowl y Horacio González, que decía de Fowl que Fowl estaba en todos los puntos de tensión que pudieran imaginarse en torno de cualquier falla en la imaginación pública. Él mismo era una falla, dice Horacio, y la representaba como un gasto doloroso y una risa de fauno corrosivo hasta que largaba algo inesperado. Una relación inesperada entre las cosas y el pensamiento. Relaciones de fuerzas oscuras, expulsiones molestas, revelaciones que están en el lenguaje. Y esto que ha circulado en estas dos jornadas sobre esa política de la lengua que tiene la escritura de Fowl, ¿no? Y me pregunto si acaso esa sea esa figuración de escritor de Quique Fowl, de escritor subversivo que incomoda, de personaje provocador, de estrategia performática de la imagen pública, lo que hace que Fowl sea tan actual y su escritura una caja de resonancia de los tiempos que vivimos. La inscripción política del cuerpo, que traen las dos lecturas de ustedes, de los cuerpos, que instala esa pregunta sobre las subjetividades fronterizas, subterráneas, líquidas, blandas, dice Fermín, que evita nombrar, decís vos, Rodrigo. La puesta en crisis de la lengua como institución de lo que se puede decir y de la estructuración tradicional y vulgar del espacio y por lo tanto del tiempo. O sea, el pasado es un neolítico que está muy cerca, vivir afuera no se traduce en el vivir en un espacio exterior, como le es Fermín. Operaciones que se tejen en ese nudo que menciona tu trabajo, el de las experiencias sensibles, como si rescatando esa experiencia se pudiera seguir existiendo o existiendo de otra manera. Se podría volver al mundo humano, comunitario o con otra forma de humanidad, si es que podemos seguir llamando humanidad. Y que creo que esa es la pregunta runaica, pichicera, de otros agenciamientos que recorren el trabajo de los dos. Pienso que también ahí se puede pensar cómo está trabajando la figura del fracaso, la contingencia, la urgencia que mencionaba hoy Esteban, ¿no? Entonces, los textos que ustedes traen tematizan
pero también eliden y tensionan las relaciones entre la escritura, la política, el poder, el mercado, el estado de bienestar, los consensos estéticos, la historia, las democracias liberales. Y pienso que esto pone en escena una política de la lectura, ¿no? Como la de aquel lector, como escribe Walter Benjamin, que lee lo que nunca fue escrito. Y un censor privilegiado, decís Fermín, un hacer visible lo invisible, decís Rodrigo. Y en esa dirección pienso en algunas operaciones de la lectura para conversar a conversar. La que reconstruye los hilos invisibles de lo que no se ve, la figura del ciego, la evidencia, ese verla venir, que me gustó tanto, Fermín, de tu trabajo. Me pregunto por ese Fowell, en tanto lector, que escribe del otro lado de la historia occidental, o del otro lado o entre medio del mundo neoliberal, si Fowell puede escapar al sociólogo que es, ¿no? Vos decís, sabe de mecanismos sociales, decís en tu trabajo, o pienso también de clasificaciones sociales, porque vos decís contra Lévi-Strauss, escribe contra Lévi-Strauss, me encantó eso. Y entonces, si escapa eso, a ese sociólogo que es, como si ese fauno corrosivo del que habla González saliera de cacería, dejando su estela por el campo óptico escriturario. Luego, la lectura como productividad, como desvío disruptivo y como estrategia, ¿no? Que ya se habló en estos 2 días de jornadas. Pero me pregunto, porque los dos traen esta figura, que es ¿cuál es la estrategia de los prólogos? ¿Cuál es la productividad de esa figura clásica, tradicional, en relación con lo que sigue, con el texto, con los textos, con la serie literaria? Y por último, la lectura-escritura como condición de posibilidad de la deformación coherente del estilo, como escribe Merleau-Ponty, que se abre, que los dos trabajos traen esto, a dimensiones de membranas metaestables, ¿no? Y continuando con la idea de lectura de Walter Benjamin, que dice que solo el futuro tiene a su disposición reveladores fuertes, ¿cómo pensar a partir de estos dos textos que ustedes leyeron, la escritura de Fowell, el verla venir, el escribir en las piedras? Bueno, gracias por la lectura y por tantas ideas, ¿no? Y renuevo el agradecimiento por la invitación. Empiezo por el debate en torno a las ciencias sociales, ¿no? Yo nombré acá en el texto a Lévi-Strauss, pero en otro momento podría ser otro aparato teórico, ¿no? Y en algún punto, quizás en la lectura global de la obra de Fowell, aparece todo el tiempo quizás ese modo de... empiezo por otro lugar. Siguiendo un poco con la lectura, el corpus que armó Mario antes, ¿no? En esas intervenciones en prensa, hay uno de esos artículos, creo que está en primera plana, que se llama Política Pública y Literatura Confidencial, ¿no? Y ahí está, creo que es el lugar donde se puede pensar y historizar el momento donde la falla de la cual habla González irrumpe, ¿no? Claro. Cuando falla la política pública, irrumpe la literatura confidencial, el armado del corpus, la comunidad literaria. Me parece que eso estaba muy claro en el armado, digamos, del límite, diríamos, de las ciencias sociales, ¿sí? La polémica que Fowell tiene con todos aquellos compañeros de generación, incluso quienes trabajaron con él en la carrera de sociología, su formación como sociólogo. Yo creo que eso no se pierde nunca, pero sí en un determinado momento es claro que la literatura es
¿sí? La sociología por otros medios, ¿no? O la investigación social. Y en ese punto creo que toda la literatura que comienza a producir, por eso esta idea de la visión y del experimento mental, es justamente recuperar la potencia teórica de la literatura, ¿no? Como un armado que es posible conocer de otro modo diferente al cual la gran tradición de la sociología argentina le impuso a él, egresado de la carrera de sociología, ¿no? Como un desandar ese camino. Y ese camino es literatura, podría haber sido otro, ¿no? Pero creo que en ese sentido creo que sería como un modo de explorar otra forma de agrupar conceptos, ideas, conocimiento, siempre en una relación polémica con González, ¿no? Sin duda. De hecho, vale la pena recordar una amistad fundada también en la polémica, ¿no? Exacto. Es decir, en la posibilidad de tener una gran disidencia, pero bueno, está por supuesto vale recordar esa reseña demoledora que Fowell escribe contra la tesis doctoral de González, ¿no? Es decir, pero sin embargo hay una posibilidad de seguir discutiendo. Porque ahí me parece que está tejiéndose un estilo, como decir, lo dejo para el final, ¿no? Que tiene que ver justamente con la vida de la lengua es lo que finalmente les interesaba a los dos, pienso, ¿no? No me callo. Solo la palabra. Pero después tenés que seguirlo con lo otro. Pero... Adelante. No, bueno, sí, de acuerdo con Rodrigo, ¿no? Digo, pensando también en la distancia, ya no solo como escritor, ¿no? Podríamos decir que ahí la literatura de Fowell, yo diría la literatura, no habla de otra cosa de lo que está hablando una sociedad, ¿no? Me parece que en un caso como el de Fowell es una literatura muy, muy porosa, ¿no? a lo que se habla, ¿no? Lo digo en el impersonal del se habla, ¿no? Pero habla de otra manera, ¿no? Interviene de otra manera. Hay un modo, ahí me parece que está la autonomía, ¿no? No tanto en encerrarse, sino en intervenir con sus propios medios, ¿no? Cómo la literatura interviene por sus propios medios en un debate social más amplio para decir otra cosa, ¿no? Me parece que ahí está si hay algo así como autonomía en Fowell, ¿no? El sostener lo que sabe la literatura, de algún modo, ¿no? El saber no es algo que viene después de la literatura, interpretarla o criticarla, sino que hay algo ahí en el modo de escribir, en el modo de narrar, que sabe algo y que eso que llamamos tal vez visión o anticipación tendría que ver con que, bueno, si la literatura puede decir antes que otros discursos, antes que la sociología puede nombrar o puede decir otras cosas, es porque no está trabajando con conceptos, no está trabajando con argumentos, está trabajando con otro tipo está trabajando con intensidades, ¿no? Me parece que ahí la nota de Horacio González despidiéndose de Fowell como un poeta, ¿no? Uh-huh. Es un sociólogo que trabajaba como un poeta, ¿no? Me parece que rescata esa experiencia sensible, digamos, el escritor que trabaja que activa las intensidades de una época, ¿no? Me parece que ahí estaría la figura de Fowell y de lo que a mí me gustaría que fuera la literatura, ¿no? Lo que activa, lo que está ahí virtualmente, en potencia, ¿sí? Lo que puede salir disparado para cualquier lado, porque los pichiciegos, no sé, son los copitos, ¿no? Estamos ahí a un paso, digo, ¿no? O sea, pueden salir disparados para cualquier lado ese sujeto, ¿no? Enterrado vivo de algún modo, ¿no? Y con un saber anclado en el cuerpo y un tipo de demanda política que es a partir no del enunciado ideológico, ¿no? de la política de ese momento, sino de la necesidad del cuerpo, ¿no? Vitales del cuerpo. Así que por un lado eso. Y dos cosas, no sé, me parece que tienen que ver, y lo subrayo de la lectura que hizo Rodrigo. Primero, especulación, ¿no? Me parece, hablaste de especulación, ¿no? Me parece que es una palabra
a la medida de Fogwill, ¿no? O sea, digo, porque es una palabra que cruza justamente literatura, o si quieren, arte con sociedad, ¿no? Digo, en los 80 y actualmente donde no habría nada que interpretar en cuanto al lugar que tiene la especulación, ¿no? en nuestras vidas. La especulación ficcional, ¿no? en contrapunto con la especulación como modo de poder, ¿no? Ahí donde la especulación está instalada. La política de la deuda, ¿no? Está instalada Sí, la especulación todos los financiera niveles, en el sentido tal cual. Económico, que está en el principio. Tal cual, incluso, ¿no? tal cual. La primera ficción es el dinero, eso está en la literatura de Fogwill omnipresente. Tal cual, ¿no? Y Lara hablaba hace rato del cálculo, ¿no? El personaje que calcula, ¿no? Que mide, que calcula, que hace un cálculo sobre chances de vida, posibilidades de vida, ¿no? El cálculo sociológico, pero también la especulación, ¿no? de este salto a esta dimensión donde se escribe con intensidades y no solamente con conceptos y significados, ¿no? Y por otro lado, el narrador, ¿no? Digo, le estábamos buscando, aparecían las viñetas de Aira, ¿no? Aparecía la cuestión de la novela que no terminaría de describir un texto como Vivir afuera, ¿no? Digo, volver a la categoría del narrador como postnovelístico, ¿no? Fogwill está ahí en el momento donde se están dejando de escribir novelas con principio y final, digamos, ¿no? Digo, en el sentido tradicional o clásico del término. Se está terminando también una etapa de la cultura nacional, ¿no? Me parece que Vivir afuera marca ahí un corte con lo que sería la tradición de la cultura nacional. Ya Vivir afuera es otra cosa, no se puede leer en términos de Estado-nación, digamos, ¿no? Digo, los personajes ahí no tienen identidad reconocible, como los pichiciegos, no son soldados, son otra cosa, ¿no? O sea, es soldado de nación todavía, acá hay otra cosa, ¿no? Igual que los personajes de Vivir afuera, donde no tienen una asignación sociológica, ¿no? Es un padre de familia, es un médico, ¿no? Digo, no está tan clara ese tipo de asignación, ¿no? Y justamente, digo, la narración como ese tipo de texto armado sobre el oído, ¿no? Está la oralidad, la transmisión, la repetición, ¿no? Lo que fluye sin la forma novela, ¿no? sin rellenar la forma novela. Me parece que hiciste ahí un subrayado que me parece interesante para pensar la forma, ¿no? Pienso que justamente ahí podemos enlazar con el problema de los prólogos, ¿no? Casi todas las... Bueno, en Runa el prólogo es fundamental, ¿no? Pero en la serie que inicia con la experiencia sensible, todos los prólogos son fundamentales, justamente en una... que era lo que recuperaba ayer Juan Pablo, ¿no? En esa tradición macedoniana, que vía Lamborghini podríamos llamar la intriga, ¿no? Es decir, el momento en el cual la literatura sospecha de sí misma. Y esos prólogos creo que yo los pensaría en ese sentido, ¿no? La literatura del futuro es la literatura macedonianamente, ¿no? La que está pensando su propio hacer, la que descree de contar el cuentito, ¿no? En alguna medida, pero que de todos modos navega en ese territorio que es, por supuesto, como describís vos, complejísimo, paranoico y lleno de cuerpos. Pero creo que la función de los prólogos suma una complejidad más a la forma de novela, tal cual la podemos pensar desde Cervantes, ¿no? Es decir, el prólogo es la instancia de gran elucubración de parte de ese novelista que todavía se está resistiendo a salir completamente de la ficción. Es decir, bueno, reinstalarse, ¿no? Ponerse ahí en el espacio de la página para seguir justamente elaborando una conceptualidad que, en primer lugar, dice, bueno, es ficción, y finalmente si la realidad también es ficción, bueno, no hay un límite de vuelta, ¿no? Creo que ese es el punto central en el cual la elaboración conceptual de la novela en Fogwill es una forma más, no leerla como una ficción, sino leerla finalmente como un tratado de sociología, ¿no? Y eventualmente leer un tratado de sociología como ficción. Ese es el punto en el cual lo indistinguible del prólogo, o mejor dicho, la estancia liminar del prólogo adquiere me parece esa potencia, esa funcionalidad, además de la polémica, ¿no?
Es decir, por supuesto que el prólogo, el conocido prólogo de la experiencia sensible es un debate en torno al realismo, ¿sí? Y a las modas literarias. El prólogo de Runa es un debate contra el marxismo explícitamente, pero en realidad contra toda la racionalidad de las ciencias sociales. Y podríamos encontrar muchos más, ¿no? Y en realidad, no solamente el prólogo, sino lo que refería Walter, ¿no? Ese momento en el cual lo metaficcional puede emerger en cualquier momento del relato, como un pliegue más, diría, bueno, como una intriga más que suspende la ficción, o al menos la ficción entendida en un sentido mimético, torpe, digamos, no anoticiado de lo que efectivamente tiene adelante de sus ojos, ¿no? Creería que el prólogo es ese lugar, ¿no? Donde se expresa todavía la presencia del autor, que no, se resiste a retirarse, digamos, ¿no? Se resiste a morir finalmente, ¿no? Está ahí instalado. Qué bueno. ¿Algo para agregar? No, bueno, otra vez, ¿no? Como sabe la literatura, ¿no? Me parece, otra vez, no es el... prefiero tal vez eso, la inmanencia de eso, ¿no? Cuando esa toma de posición o ese debate dentro de un campo, ¿sí? Se puede leer en los textos, ¿no? Sin ese subrayado que propone el prólogo respecto del texto, ¿no? Tal vez es cierto que, bueno, que el prólogo también es el sitio de una polémica o de un debate, o la inscripción del texto en cierto debate, ¿no? De todos modos, insisto, me interesa más esos momentos, ¿no? Esos momentos que permiten estos juegos anticipatorios, ¿no? O visionarios de un autor que podemos seguir leyendo. Martín Coba, por ejemplo, que es un gran lector de Los Pichiciegos, marca que en una de las discusiones de los pichis en la pichicera, año 82, ¿no? Uno de los pichis dice, respecto de la inminente vuelta a la democracia y votación, que se vayan todos a la puta madre que lo parió. O sea, en el año 82 alguien dice que se vayan todos, ¿no? Ya dice que se vayan todos, ¿no? La consigna política del 2001, que alguien ayer la mencionaba, ¿no? O en el vivir afuera, ¿no? El afuera de Milei, ¿no? Imitando a Trump, el You're Fired, ¿no? Ese afuera convertido en sketch televisivo por Milei, ya estaba resonando, ¿no? en ese trabajo de expulsión, ¿no? Que aparecía en Vivir Afuera, donde el vivir afuera se multiplica, ¿no? Con una riqueza en muchos sentidos a la vez, ¿no? Pero pensaba lo poco que... en relación a los prólogos y a la sociología, lo poco que interpreta Fogwill, ¿no? Digo, en el sentido que su lectura de los signos de una época nunca es interpretativa, me parece, ¿no? No es el Barthes que interpreta, ¿no? La italianidad de la salsa pomarola, ¿no? Más bien ese mecanismo, ¿no? que nos justifica el trabajo a los críticos de interpretar, ¿no? Más bien es el que conecta, ¿no? La idea sería, está todo a la vista, una sociedad no oculta nada, ¿no? No se oculta nada, más bien reconecta, ¿no? Como que hace otra sinapsis que obliga a pensar de otra manera, ¿no? Más bien el trabajo es de conexión, ¿no? De conexiones medio imprevistas, ahí donde hay una ruta habitual, ¿no? Reconecta de otra manera, y en todo caso, si algo se puede ver o se puede escuchar que no había visto ni escuchado antes de leer una novela o una narración de Fogwill, tiene que ver con ese trabajo de reconexión, ¿no? Donde, repito, no habría un trabajo en profundidad, ¿no? Nada, eso se me ocurría. Bueno, falta lo del estilo, pero bueno. Te lo respondo rápidamente.
creo que es Otra muerte del arte, me parece. Creo que sí. Donde dice, lo cito mal, ¿no? Pero cuántos se han perdido en la buena letra, ¿no? Y el problema ahí es no escribir bien, escribir mal, ¿no? Y en otro lugar dice, bueno, tuve el mejor maestro que puede tener la literatura argentina, Osvaldo Lamborghini, ¿no? Es decir, esa idea que hay un estilo, y me parece que enlazar, porque por supuesto es un tanto reiterativo, pero bueno, hay una lengua, hay una doxa, hay una forma del discurso social que se puede leer, que es transparente, que está visible, y hay una literatura consagrada, digamos, ¿no? O una historia de la literatura. Y en un determinado momento hay una falla, volviendo con tu primera lectura. Y yo creería que esa falla él la encuentra, obviamente, en los Lamborghini, ¿sí? La posibilidad de crear una lengua, creo que es en el prólogo de... Creo que es El efecto de realidad. Ahora no, pido disculpas, pero es uno de los prólogos de Tierra Baldía, donde dice es una lengua hecha en rebaño, ¿sí? Es decir, la posibilidad de encontrar una lengua común, ¿sí? Ese aire de familia entre los fundadores de Tierra Baldía, que implicaba justamente escribir de otro modo, encontrar un estilo que no es el estilo legitimado y por lo tanto diríamos contracanónico, por ponerle un nombre rápido. Creo que esa preocupación de leer y escribir, esa lectoescritura que señalabas vos, tiene que ver con encontrar un estilo, ¿no? Y el estilo es la vida de la lengua, que es justamente lo que no puede ser estandarizado, lo que no puede ser finalmente previsto, lo que no cabe en ninguna gramática, lo que no cabe en ninguna corrección política, ¿sí? Por eso escribir mal, ¿sí? Y me parece que la noción de estilo en el caso de la literatura de Fowell es clave, ¿no? Es decir, encontrar una lengua en resonancia con aquellos que él consideraba que efectivamente podía de algún modo imantar esa lengua común, ¿sí? No, pensaba si la figura del que anticipa o del reloj que adelanta, ¿no? a la época se puede leer también en debates literarios, ¿no? ¿Por qué no leer, por ejemplo, en lo que fue leído como semióticamente como marcas, ¿no? Saturación de marcas? Borges diciendo cuánto sabe de marcas, de cosas, ¿no? Leer ahí el trabajo de documentación de cualquier escritor actual, que hace la literatura actual, ¿no? Que documenta todo el tiempo, ¿no? Hay alguien que está ahí ya documentando en la tradición de la vanguardia, haciendo entrar un pedazo de cosa, ¿no? bajo la marca, bajo el nombre, bajo la marca, ¿no? Anticipando, entonces. Y el escritor que escribe con la oreja, ¿no? Digo, la idea de... Lo decía ayer, ¿no? Totalmente. La anécdota de Pilar Fowell, ¿no? De lo que cantaba el padre cuando escribía, ¿no? Ese murmullo, digamos, ese mascullar, ¿no? Algo así, ¿no? El que está atento a ese murmullo, ¿no? A ese murmullo, a eso que está, ¿no? A eso que está ahí, está visible, pero hay que... Eso también como otra cosa que adelanta, ¿no? El ojo oye, toda lo tangible, el ojo, toda la sensibilidad, esto que vos trajiste de la experiencia sensible, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? Claro, digo, porque el estilo repone la idea del talento, ¿no? Me parece que si hay talento, está el talento del que escucha, ¿no? El que sabe escuchar. Estaba pensando en la figura del aguante, ¿no? Los pichis aguantan, dice, ¿no? Y digo, el recorrido que tiene la categoría de aguante en los 80, ¿no? En los 80 y en los 90, ¿no? No es la resistencia, ¿no? Digo que ya tiene una connotación setentista, que el aguante, que después hay un tema de Charly García, que era otro que tenía
tiene mucha oreja, ¿no? Para captar lo que circula, ¿no? Esos lenguajes sociales en germen, ¿no? Que el arte hace aparecer. Pero ya en el 82 el Pichi aguanta, ¿no? No resiste, no es heroico en el sentido de los 70, no hay rebelión, no hay resistencia, hay aguante, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Que es otra cosa, esa resiliencia, y muy anticipatoria de la resiliencia de los 90, ¿no? Exacto, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Perdón. Ahí, Ricardo, habla. Hablo sí, un segundo rápido. Bueno, me gustaron mucho las dos presentaciones, muchas gracias. Yo tenía una pregunta, no conocía Runa, me dio muchas ganas de leerla, así que, bueno, eso ya lo tengo ahí anotado. Usaste una palabra ahí, Rodrigo, medio al aire, que es distopía. Te quería preguntar un poco cómo funciona eso en el contexto de la novela y si considerás que es una anomalía en el contexto de la producción literaria de Fowell. Yo siento que la inminencia de la catástrofe está siempre ahí sobrevolando en Fowell, pero bueno, cómo funciona un poco ahí. Y también en relación a algo parecido que planteaban en la mesa pasada, así como se planteaba si hay un Fowell lector de literatura francesa, si podría pensarse que hay algo así como un Fowell lector de ciencia ficción, como, bueno, cómo ven eso también, por ahí Fermín puede comentar un poco. Yo siento que quizás hay una conexión posible con esto que comentabas de la autopercepción del hombre como automóvil, ¿no? Tal vez pase un poco por ahí, por esos saberes más maquínicos y de la mecánica, pero bueno, quería saber cómo ven un poco eso ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Escuchamos la pregunta de Ricardo, que estamos. Sí, Y así. perfecto. Bueno, yo quería, algo que me surgió con la exposición de Rodrigo, que él dijo que la sociedad de Runa era ahistórica, y hizo la pertinente referencia con Prop. Y la pregunta mía va a parecer un chiste, y es si Runa y Prop ocurren en la misma época. Bueno, tiene que ver con lo que le iba a responder a él. Exacto. Y tiene que ver también con lo que, de modo absolutamente informal, y que finalmente para esto sirve estos encuentros, yo quería preguntarle directamente a Damián, ¿no? De algún modo la historia de la publicación de Plop la conozco, o creo que la conocemos. La de Runa no tanto, porque creo que justo por eso me interesaba leerla hoy, ¿no? Y ponerla en diálogo con Plop. En efecto, es la novela con la cual inaugura Interzona, ¿sí? Junto con, como dije, es una de Cucurto, creo que es Cosa de Negros, Rosa Mística y luego Plop, ¿no? O sea, están ahí, es 2003, no más, creo que es 2003. Plop gana Casa de las Américas 2002. Entonces, yo creería que esa coincidencia es un azar muy singular, pero que sin embargo está diciendo algo del momento, ¿no? De ese momento puntual, o de cierta consideración de lo que puede la literatura como especulación, perdón la insistencia con esta idea. Y yo creería que, o al menos esta es mi idea, que Runa no sería una distopía quizás, en tanto no la veo como una ficción, teniendo en cuenta esa construcción tan deliberada que es el prólogo. No es una distopía en tanto no estaría mirando hacia el futuro, ¿sí? Sino que justamente está ubicada en un pasado ahistórico, prehistórico o literalmente preescritural, diríamos, preliteral. Y en este caso creo que Plop apuntaría deliberadamente hacia un futuro, ¿no? Posapocalíptico. Sin embargo, es interesante porque hay en la escritura de Runa algunas marcas que son deliberadamente anacrónicas, ¿no? Esta idea de las máquinas de grabar, sobre todo la referencia a la tecnología, ¿sí? Y este diálogo que en algún momento aparece, ¿no? Una segunda persona, ¿sí? En la cual esa voz que está en el pasado más remoto parece que le está hablando a nuestro presente.
Con lo cual diría, parece que no son los mismos tiempos, ¿sí? Parecería que una está en el pasado y otra en el neolítico, dijiste vos, y otra está en un futuro inminente, pero en un futuro, pero pareciera que coinciden, ¿no? Y eso sería el chiste más macabro de todos, ¿no? Es decir, el futuro se parece al pasado, ¿sí? Y el gran problema que me parece que al leer el díptico, si esto es pertinente, la gran provocación, ¿no? O sea, estamos yendo hacia un gran problema que tiene que ver con la disolución del Estado, de la lengua, de la escritura, de la tecnología, del progreso, de la linealidad, incluso, y ahí es donde parece que Runa es un tanto más optimista que Plop. Es la literatura, el rito literario, ¿sí? Lo que parece que está salvando esa catástrofe, ¿no? Sí, yo quería agregar, primero buenísimas las intervenciones, muchísimas gracias. Y quería agregarte, Rodrigo, vos que sos como un estudioso, que dices, este es un dato de color que te sirva también. Yo también hago una lectura de Runa, que no la leí, pero conozco de lo que se trata, porque yo me voy dejando libros para más adelante. No, pero como también como un comienzo de la salida de mi papá de la novela, de las novelas, ¿no? De las novelas, porque hay también, por ejemplo, ahora estuvimos con el editor, con Penguin, con Boido específicamente, y él me decía que para él Runa había que meterla en la poesía completa, que la quería sacar de como novela y la quería agregar a la poesía completa, ¿no? Y hay algo, si uno puede ver la historia de todas las intervenciones, todos los libros de mi papá, toda una historia como que empieza en la poesía, después en los cuentos. Yo me acuerdo que todo el tiempo, después de los Pichiciegos, yo le decía, che, ¿vas a escribir más cuentos? Ya no me salen. Esa era la frase. Era como algo que después de los 30 y pico, 40 y pico, ya no le salían los cuentos. Y después vino la novela, y hay un momento donde lentamente, porque la introducción también, si bien es una novela, hay como una especie de abandono de la novela hacia la poesía, Últimos Movimientos, Gente Muy Fea, que fue un librito que lo agregamos en la poesía completa, pero que nunca salió, que quizás en algún momento publicamos en alguna editorial así amiga. Pero bueno, nada, quería agregar eso, ¿no? Como que ahora se estaba discutiendo con los editores de ver si agregábamos Runa en la poesía completa, ¿no? Eso nomás. Bueno, es una discusión formidable, ¿no? Porque creo que el gran problema que tiene de ese texto es que es inclasificable. Por supuesto que desde el punto de vista editorial hay que tomar decisiones, ¿no? Pero si toman esa decisión de incluirla en la poesía completa, yo haría una gran... no una crítica, una gran interrogación sobre esa decisión. Me parece que es el texto donde efectivamente hay una preocupación por la creación, ¿sí? Lo digo ahí, ¿no? Como el problema es crear una lengua, ¿sí? En ese sentido sería plenamente poético, ¿no? Pero al mismo tiempo es una lengua que no es una lengua que desprecie el relato, ¿no? Porque lo que se fundamenta es lo que le da sentido a la comunidad es el relato, que es un relato poético o es una ficción poética. O sea, no sé cuál sería la categoría. Es una escritura completamente inclasificable en ese sentido y, bueno. Y ahí su genialidad. Pienso ahora, lo digo así, ¿no se emparentaría también con los Tadeis? Me ocurre recién. Es una buena pregunta. Entraría como la tercera y diálogo. Es una buena pregunta porque de vuelta el problema es... hay un momento donde, de vuelta, la vida del estilo, ¿no? Que es la vida de la escritura, va más allá de cualquier categoría editorial, bibliotecológica o de cualquier estudioso, que yo creo que no soy un estudioso, pero bueno, no sé si, veremos. Digo, no importa la categoría, ese es el gran problema, ¿no? Cuando la escritura es escritura, como en los Tadeis, o otros modos en los cuales se impone la experimentación, ¿no? O el Moreira de Aira, ¿no? O sea, leer el Moreira de Aira, ¿es una novela o es una prosa poética completamente
ligada, o sea, vinculada a la posibilidad de crear imágenes una y otra vez, experimentando en la alta tradición surrealista, ¿no? ¿Pero es una novela o es una experimentación poética? Bueno, la clave ahí me parece es que Aira y Fowell, como hijos de Lamborghini, tenían muy claro eso, ¿no? El libro y el estado literario con mayúsculas se impone un orden, impone una clasificación, y la vida de la escritura es otra, ¿sí?